Hola a todos, amigos del canal de YouTube de pokeriajedrez.com. Os habla, como siempre, el maestro FIDE Óscar de Prado. Seguimos con el London Chess Classic 2014. Se disputó la ronda 2. Tuvimos una jornada con dos partidas decisivas. La primera en acabar en unas tablas rápidas fue la partida Anand-Caruana, un poco decepcionante, ¿no? Caruana venía de perder el primer día y con negras pues se conformó con el empate, y Anand quizás debía haber sido un poquito más agresivo con blancas, ¿no? Tratar de seguir jugar, intentar ganar, pero bueno, se conformaron ambos con el empate. Y las otras dos partidas del día tuvimos la victoria de Giri sobre Adams, que era el líder, y la victoria de Kramnik ante Nakamura en una India del Rey, con lo cual lo que nos deja ahora el torneo son a Kramnik y a Giri con 1,5 de 2, queda Anand y Adams con 1, queda con medio punto Caruana y quedaría también Nakamura. Bueno, entonces lo que tratamos de ver ahora, aparte de la partida, la ronda 2 entre Kramnik y Nakamura, esta India del Rey, vamos a ver primero la partida que había quedado también pendiente de la ronda 1, que era entre Adams y Caruana, y le vamos a echar un pequeño vistazo a esta interesante apertura española. Bueno, aquí Caruana jugó a 6, un alivio, ¿no? Cada vez que no se ve caballo F6 la berlinesa, pues creo que muchos jugadores por lo menos se sienten en principio aliviados y contentos, ¿no? De tratar de ver otro tipo de apertura, no siempre la misma en la élite. Bueno, en este caso tuvimos una española pues bastante normal, con torre 1, y tras B5, alfil B3, Caruana decidió jugar en roque, ¿no? Esta jugada, la diferencia principal con D6 es que permite a las negras jugar el gambito Marshall, que también está súper analizado, y una línea bastante trillada que suele llevar a las negras a compensación, y la verdad a terminar muchísimas partidas en tablas, ¿no? Entonces, bueno, el orden normal podría D6 para jugar españolas, y tras enroque queda abierto, pues el blanco Adams en este caso dice jugar con D3, ¿no? Que es una de las digamos anti-Marshall y también anti-españolas en general, porque está muy de moda, vuelvo atrás, aquí en la jugada 6, está muy de moda jugar ya D3 directamente aquí también ahora, ¿no? Y tras B5, alfil B3, D6 ahora, por ejemplo A4, pues transponer a bastantes líneas teóricas, ¿no? Que se está jugando muchísimo. Pero bueno, entonces en esta posición la jugada principal sería C3, a lo cual las negras pueden jugar D6, pasando a la española normal, o D5 al famoso gambito Marshall. Hay alguna anti-española más, por ejemplo A4, esto lo ha jugado también fuertes jugadores, creo que Karyakin era uno de los especialistas con blanca, si no recuerdo mal, que jugaba mucho esta línea. También H3, la línea también ha jugado Carlsen y algunos jugadores aquí. Y también tenemos incluso la interesante caballo C3, que esta se ha probado un poco, ¿no? Pero bueno, en la partida se jugó D3 y ahora D6, desarrollo normal, C3, típico de la española, para que tras caballo A5 poder esconder aquí, perdón, nuestro alfil en C2, perdón, y C5, caballo BD2, completando el desarrollo, caballo C6, ¿no? El caballo ha hecho su función, las negras consiguieron avanzar el peón y vuelve, ¿no? Aquí se juega también torre 8, ¿no? Que suele transponer tras caballo F1, caballo C6, por ejemplo, se juega mucho, y también es interesante caballo D7 directamente. Por ejemplo, esto se vio este año en Andorra, una partida entre Boc y Granda, que acabó ganando el peruano con negras, jugado de otra manera, llevó el caballo B6, y tras D4, alfil F6, y H3, G6, ¿no? Posición también aquí, pues interesante. El blanco creo que está un poquito mejor, pero bueno, consiguió Granda ganar la partida, es otro plan, otra idea, ¿no? Caballo C6 es más común, y tras caballo F1, típico de la española, mejorar este caballo, muchas veces a veces incluye la jugada H3 o no, y el caballo suele ir a G3, y de aquí a veces el blanco caballo H4 y meter los caballos por F5, ¿no? F5, H5 son un poquito el plan, ¿no? También puede venir incluso a E3, pero bueno, normalmente suele jugarse, dependiendo de lo que hagan las negras, pues suele ser la maniobra típica, ¿no? Aquí H6, jugada interesante, se ha jugado también torre 8 y alfil E6, bastante normales para completar el desarrollo. H6 un poquito en previsión de algún salto a G5, y ahora caballo E3. En este caso el caballo va directamente por aquí. Otra idea, para mostraros el plan que os quería contar, por ejemplo, sería H3, de este mismo año, la Olimpiada,
y tras torre E8, caballo G3, ¿no? Alfil E6, alfil B3, alfil B8, F8 y D4. Bueno, esto se jugó en Vallejo contra Zanzón en la Olimpiada de Trons, como os decía, y suele ser pues, otro plan para el blanco, ¿no? Para que veáis un poco las dos ideas que se puede jugar aquí con blancas, ¿no? Tanto H3 como caballo E3 pues estarían las dos correctas. En este caso decide por caballo E3, torre E8, y aquí el blanco decide jugar a 4, romper en el flanco de dama, que suele ser otro plan bastante típico. Podríamos todavía jugar H3 también, y por ejemplo tras alfil E6, aquí se juega mucho alfil F8, o torre B8 también es interesante. Se ha jugado mucho esta idea, ¿no? Caballo H2 también, D5, dama F3, D4 y caballo F5. Y tras alfil F8, bueno, la partida está más o menos equilibrada, se jugó caballo G4, las negras están bien, y acabó la partida en tablas en Timofeev Kariakin, ¿no? Pero bueno, otra idea, ¿no? Los caballos aquí y los alfiles, la verdad que apuntan peligrosos, ¿no? Contra posiblemente el enroque, pero bueno, aquí habría que comer caballo por G4, ¿no? Y si comemos con la dama, sacar el rey, ¿no? En la partida comieron de peón H, que me parece un pelín peor, y bueno, torre C8, parece que incluso ahora el negro se quedó un poquito mejor, no creo que doblar sea correcto. Pero bueno, vamos con la partida principal, aquí juegan a 4, esta es otra idea muy típica, ¿no? Luchar contra los peones del flanco de dama, estamos amenazando tomar y abrir la columna A, y alfil E6, jugada de desarrollo. La otra opción aquí es sacar el alfil por B7, por ejemplo. Esto aún lo vimos en una partida reciente este año, Naidichi Xiu de Sun en Danzhou, en China. La idea del nuevo caballo H4, las blancas siempre van a querer ir a por esta casilla, ¿no? F5, que suele ser su idea, caballo G4, caballo F5, y de nuevo, los caballos parece que son peligrosos, alfil B3 y alfil E6, justo a tiempo, ¿no? Con lo cual, si el alfil realmente, el alfil negro, si muchas veces tiene que volver porque está mejor en E6, pues parece mejor jugarlo directamente a E6, ¿no? Aunque, digo, parece que alfil B7, aunque en esa partida las negras consiguen la igualdad, pero posiblemente sea una pérdida de tiempo, quizás esté mejor el alfil en la casilla E6. También se puede cerrar el centro con B4, bueno, cerrar el flanco de dama, perdón, con B4 aquí, aunque bueno, tras D4 puede que el blanco yo creo que esté un pelín mejor en esta posición, aunque esté equilibrado, ambos tendrían aquí una debilidad, pero me gusta un poquito más la posición del blanco. Aún así, esto se jugó en Yemelin, Ben Archie este año en Riga, en 2014, posición también está equilibrada, sería otra alternativa. Pero alfil E6 parece muy lógica, ¿no? Completar el desarrollo. H3, jugada pues de espera, evitando algún salto en G4, apoyando también que las blancas puedan jugar a caballo G4 en algún momento, después de caballo H4, y evitando, dándose un aire al enroque, que también suele ser, pues ya digo, un plan bastante común aquí. Se puede jugar D4 directamente, de hecho había un ejemplo de Polgar y Aronian en el año 2003 ya. Bueno, Polgar tenía 2722, Aronian andaba sobre 2650 ya en 2003, que se jugó D4 directamente, que también parece interesante, ¿no? Liquidar todo y caballo D7, y parece que el blanco aquí estaría un poquito mejor, ¿no? También se ha jugado B4, parece una idea interesante D4, pero bueno, la partida se jugó H3 y alfil F8. Todos planes muy típicos por ambos jugadores. Aquí hay de nuevo varios ejemplos teóricos pues, con otro tipo de jugadas, sobre todo con torre C8, que se ha jugado bastante, pero nos interesa ver la de la partida. Caballo H2. De nuevo, la jugada caballo D4 aquí, D4 en el centro, pues era posible, una jugada natural. Esto se jugó en Fresinet-Chakiev, y más ejemplos, ¿no? Por citaros alguna partida. Y también, en principio, las posiciones resultantes, ¿no? Tras el cambio en el centro, suelen ser equilibradas. Y aquí, según mi base, llega la novedad de Caruana, que es jugada B4, ¿no? Ahora cerrar el flanco de dama, como habíamos visto en algún momento. Parece ser que en esta posición, según mi base, en las partidas se había jugado D5, y contra D5 había una partida antigua de Smirin y Kolic, donde el blanco había jugado E por D, caballo por, dama F3, B4, caballo C4, torre B8, donde el negro quedó bastante bien, aunque ganó Smirin en Tilburg en el año 92. Y una partida más reciente, Sprague-Saguisian en Linares, el año pasado, en el Campeonato de España por equipos, se jugó A por B, que parece un poco mejor, se cambiaron las torres, E por D, y aquí caballo G4, aunque esta jugada tampoco parece la mejor y el negro quedó bien. Creo que es preferible cambiar en D5, tomar, y ahora caballo G4, ¿no? Quizás, aunque
Creo que la posición está equilibrada, pero bueno, también era interesante. Esta posición tampoco parece mala para el negro, pero la jugada de Caruana parece un poquito mejor. B4, da una cómoda igualdad y además rápidamente el blanco pues se va a quedar un poquito peor, ¿no? Aquí jugaron alfil B3, viendo que ahora la ruptura no es tan fina y el alfil se cambia de casilla, aparte que puede haber un torre B8 y en un momento determinado amenazar algún B3 también, y decidieron jugar pues alfil B3. De nuevo, torre B8, aquí también es interesante D5, con la idea que os decía, y aquí alfil C4. Esta sí que no me gusta, creo que para el blanco era mejor tomar y cerrar. Al negro le va a quedar le puede quedar un fuerte caballo aquí, en D4, y al blanco le va a quedar en D5, ¿no? Creo que las posibilidades aquí es una posición pues, bastante simétrica y bastante sólida. Creo que esto era mejor para Adams. Juega alfil C4 y se va a quedar un poquito peor. Ahora resulta que tras B por C3 tiene esta jugada muy interesante, ¿no? D5 directamente. Claro, ahora cualquier cambio, los cambios en D5 ya son peores, ¿no? Aquí jugó alfil por A6, y ahora vemos que si E por D, por ejemplo, ¿no? Caballo por D, caballo por, alfil por y dama por, vamos a tener esta debilidad bastante más acentuada, ¿no? Y las negras van a tener presión por la columna, y creo que aquí las negras tienen una clara ventaja. Entonces Adams se lanza con el peón, dama A5, jugada de Caruana. Creo que es interesante también aquí D4, las dos dan compensación, esta era otra alternativa. Y tras dama A5, lo bueno tiene que atacamos el alfil y también el peón de C3, aquí la jugada C4. Esta jugada es dudosa y da a las negras una clara ventaja. Creo que era mejor tomar y meterse en esta pequeña combinación. Ahora alfil B5 y, por ejemplo, si torre por B5, ¿no? Aprovechando el tema de la clavada, podemos jugar C4, esta jugada intermedia. Tras torre B3, tomar en D5, tomar en D3, dama por, jaque. Y ahora, por ejemplo, pues tras dama por F1, caballo por F1 y caballo D4, la posición aquí está bastante equilibrada, ¿no? Creo que objetivamente la partida pues debería también acabar en tablas, ¿no? Pero C4 es dudosa y tras dama por A6, E por D, alfil por, peón por y caballo B4. Aquí las negras van a quedar un poquito mejor, sus caballos son más activos, sobre todo la debilidad de D3 y el peón en D5 se va a recuperar, también el peón A4 va a estar más débil y las torres negras sobre todo van a ser más activas, ¿no? Y este caballo en H2 de momento no pinta mucho, con lo cual, pues bueno, fue H2 para intentar jugar en un momento dado el flanco de rey, pero no llevó a cabo la maniobra. Bueno, aquí jugaron torre A3, recuperaron en D5, caballo G4, yo hubiera llevado el DH para meterlo en juego, pero bueno, F6 y al final lo recicla por F1. Pero tras torre D8 y caballo G3, y aquí llega el primer error de Caruana. Aquí jugó C4, quizás tratando ya de forzar la posición a toda costa, pero parece más lógico, si tenemos el peón débil en D3, mover nuestros caballos y tratar de atacarlo que no intentar simplificarlo, porque Adams va a responder con un golpe que seguramente no previó a Caruana sin duda, ¿no? Muy bien la fase de Adams aquí en este momento, el juego de Adams. Aquí parecería más lógico sacar el rey, vais a ver luego por qué, en un momento determinado el rey va a estar mejor ahí, o incluso caballo C7, ¿no? Y luego en un momento determinado pues preparar este movimiento de caballo para presionar el peón D, ¿no? Incluso también a lo mejor en algún momento puede haber un caballo F4, o preparar esa jugada para un poquito más adelante, pero para eso era mejor sacar el rey. A C4 se encontró con el golpe muy interesante que deberíais de prever con blanco, aunque bueno, he de decir que habría dos órdenes, ¿no? En la partida se jugó el golpe caballo por H6, ¿no? Adams decide entregar una pieza, vamos a ver que se va a comer varios peones y va a conseguir una muy buena compensación. Aunque en realidad podríamos llegar a la misma posición empezando por D por C4 y ahora, si caballo F4, podríamos llegar a alcanzar la misma posición, ¿no? Solo que a D por C4 quizás el negro pueda tomar dama por C4, que sea un poquito mejor, y estemos en esta fase de que pueda dar un poquito más de ventaja al negro. Bueno, entonces el orden correcto creo que es este, caballo por H6, y tras G por H6 hacemos jaque, sacamos la dama, el rey H8 y ahora D por C4, ¿no? Aparte que la dama ha defendido el peón, y de repente son 3 peones por la pieza, el rey está un poco débil, 2 peones por la pieza, pero con el rey débil son 2 peones pasados,
Y además tenemos las piezas dispuestas para el ataque, ¿no? Nuestro caballo puede entrar por F con la dama, podemos pasar la torre e incluso la otra torre. Aparte hay que decir que estos estaban en apuros de tiempo y la defensa es bastante difícil, ¿no? De hecho, Caruana no acertó para nada con las mejores jugadas. Ahora hizo caballo E7, otra jugada dudosa. La única debía ser caballo F4 y tras alfil por, peón por, cambiamos torres y dama por. Ahora una jugada, por ejemplo... bueno, en esta posición creo que decir que las negras, las blancas tienen una buena compensación, porque aquí sí son 3 peones, lo que ahora les decía, además los peones de negros ya son débiles, con el alfil el rey está abierto y las blancas tienen muy buena compensación en esta posición, ¿no? Y, por ejemplo, una jugada como dama de 6, pues bueno, sería lo normal. Si quieren jugar caballo de 5, que parecería una jugada buena porque el alfil está atacando la torre y el caballo la dama, hay simplemente peón por, y si tomamos la torre jaque, y aquí las blancas tienen jaque continuo, ¿no? Porque el rey debe jugar F7 y vamos a hacer continuo. ¿Cuál es el problema? Si rey E7 hay dama E3, jaque, y a la siguiente dama por H3, por A3, perdón. Y ahí sí que son muchísimos peones por la calidad y las blancas tendrían clara ventaja. Entonces, bueno, caballo 7 es un poco peor, tras dama H5, de nuevo, como veis, es muy fácil todo el ataque blanco, cómo va a presionar, ¿no? Todas las piezas, el peón de H6, y aquí viene caballo G8, que esta jugada es perdedora, ¿no? Las negras están quedando muy pasivas y el ataque blanco se va a volver irresistible, es muy instructiva esta parte, ¿no? Fijaros que la mejor defensa es F5, para aprovechar con la dama, controlar la casilla H6, en un momento determinado incluso nos puede interesar dama G6 para cambiar damas, y a esta jugada, a torre por E5, dejamos el peón de rey, y ahora, por ejemplo, sería interesante la jugada dama G6 o incluso dama D6, ¿no? Pero posiblemente pues dama G6 fuera, perdón, dama G6 fuera la mejor jugada, ¿no? Aquí. Esta, vamos a ponerlo así, correcto. Y creo que las blancas pueden tener una ligerita ventaja, compensación, ¿no? Con una posición doble filo, pero que las negras no quedan peor, ¿no? Tienen por qué estar perdidas. Tras caballo G8, su posición es muy mala, aquí viene caballo F5, ya se podía tomar directamente en H6 también, y luego seguido de caballo F5 recuperando el material, pero caballo F5 más interesante porque no hace el juego tan directo, y así da lugar a que las negras se equivoquen, como de hecho pasó. Aquí jugó dama B7, que es otro nuevo error, y ya la posición es totalmente perdida para Caruana. Era mejor dama E6, a lo que seguiría alfil por, caballo por, y ahora, pues por ejemplo, tras torre D7, ¿no? Aquí la jugada sería caballo F7, rey G7, y ahora jaque, entra la torre, como veis, el rey está en peligro, y ahora hay una jugada muy interesante aquí, caballo H8, ¿no? Con un jaque aquí muy productivo, y la verdad que las blancas tienen una buena ventaja, ¿no? El rey debería escapar, rey E7, y podemos incluso tener una jugada como torre B1, ahora activar nuestra torre, ¿no? Para entrar por allí, luego vamos a tener un jaque en séptima, jaque en octava. Creo que la posición aquí es muy delicada, ¿no? Torre G7 va a entrar, la posición aquí de las negras es bastante delicada y las blancas deben tener, si no decisiva, por lo menos clara ventaja, y con apuros es muy normal cometer un error, ¿no? Aún así, dama B7 es más sencilla, y ahora viene la jugada torre G3, y tras dama H7, aquí hay una jugada, el único pero de Adams que no vio, ¿no? En apuros de tiempo. Estamos en la jugada 34, el control es en la 40, y jugó caballo H4, que también parece muy natural, ¿no? Para dar un jaque ahí mortal. Sin embargo, si os fijáis en esta posición con blancas, es decir, bueno, ¿qué pieza nos falta para incorporar al ataque? Si os detalláis esta posición, pues la torre de E1. Esta jugada, simplemente torre E4, daba ventaja totalmente decisiva, ¿no? El jaque en D1, como veis, está cubierto por la dama, es decir, las negras no pueden hacer aquí jaque, ¿no? Porque está cubierto por la dama. Y vamos a meter la torre en G4, amenazar torre por G8, meternos en séptima, o sea, todas las piezas blancas atacan, el caballo de B4 negro no participa, y estas piezas, como veis, creo que son todas pues bastante pasivas, ¿no? Y es una posición muy curiosa, donde las blancas con solo 2 peones por la pieza, pues tienen un ataque decisivo y una clara ventaja, ¿no? Es un buen ejemplo de claramente la actividad de las piezas blancas con amenazas al rey y la pasividad y la descoordinación de las piezas negras, ¿no? Pero bueno, por suerte, para Caruana, Andas no lo vio, jugó caballo H4, que también parece una jugada bastante natural, pero aquí hay caballo E7, y el caballo llega justo a defender los jaques, y alfil A3, caballo BC6, rey H2, saliendo de algunos jaques, alfil G7. Bueno, las negras aquí han conseguido ahora igualar la posición,
aquí se cambiaron los caballos, cambiaron el alfil por el caballo, torre de 1, dama G8, no se puede tomar porque hay dama E8 y ganaría el blanco. Tras dama G8, torre B1, amenazando entrar por séptima, aquí repitieron un par de jugadas, y justo aquí, pasado el control, C5. Bueno, las negras ahora no están peor, por supuesto que las blancas tienen compensación, porque el alfil es bastante pasivo por los dos peones, pero de ahí a estar ganado todavía falta un buen trozo. Aquí Caruana decidió cambiar, y bueno, si bien los errores en apuros son mucho más comprensibles y disculpables, una vez pasado el control, que aquí tenía bastante tiempo, pues Caruana se ve que no está fino. No sé si quizás estaba todavía pues un poco afectado por el transcurso de la partida, que se vio con ventaja, luego se vio de repente que le sacrifican una pieza y tuvo bastantes problemas, es difícil de entender, pero el caso es que aquí hace una jugada mala, torre B4, ¿no? Sacando su torre de la última fila y permitiendo a las blancas de nuevo conseguir ventaja decisiva. Tenía que quedarse quieto con dama C8 o incluso torre D8, y veíamos pues todavía es una partida por delante, cuando hay compensación del blanco con sus peones, sobre todo por el alfil también de G7, que es bastante pasivo, pero veríamos todavía una partida bastante interesante. A torre B4, que toca el caballo, hay la jugada muy fuerte que es dama D7. Tú me vas a comer el de H4, yo el D7, pero mis dos peones pasados, con la dama y la torre, básicamente hacen la diferencia, porque el alfil de G7 prácticamente es un espectador, es un peón más, ¿no?, defendiendo ahí. Con lo cual, en la práctica, las blancas juegan con dos peones de más muy activos. Vemos que tras torre H4... aquí hay un motivo táctico también, claro. ¿Por qué las negras ahora no pueden defender el caballo con dama F8? Porque hay simplemente dama por E7. Y jaque, y nos comemos el caballo también con una ventaja pues ganadora, ¿no? Este es el principal motivo. Aquí algo debió escapar, y aquí la ventaja blanca es muy grande, posiblemente ya ganadora, ¿no? Sin ninguna duda. Aquí vemos torre D4, aún encima el peón en A4 es tabú por esta pequeña combinación, jaque, dama por torre. Y este final de damas, con el peón tan pasado y el rey blanco protegido, está ganado fácil para el blanco. Entonces jugó torre D4, aquí jugó C6, da alguna chance al negro, la jugada A5, los módulos daban 4 o 5 puntos ya de ventaja aquí, es decir, mucho más difícil de parar el peón A, y esta jugada era bastante más, digamos, ganaba más rápido y era mejor que C6, pero bueno, también es comprensible aquí intentar avanzar el peón que está más cerca, pero las negras tienen alguna esperanza de defensa en esta posición. Dama F8, dama B7, y tienen esta idea, torre B4. Repitieron un par de jugadas, molestando aquí a las blancas, y ahora Adams fue valiente, jugó a ganar, tiene la ventaja, encontró la jugada interesante que es torre C3. Ahora F5, no vale tomar la dama, porque el peón llega a séptima y con torre C8 se va a conseguir una nueva dama, esto estaría ganado para el blanco. Y ahora de nuevo dama D7, y tras torre D4, dama E6. Aquí hay una jugada buena, aunque parezca que la simplificación, en realidad esta es la única. Otra jugada pasiva, si C7, pues por ejemplo, si torre D8, C7, torre C8, ahora decide avanzar el otro peón, es lo que os decía, estos dos peones son muy fuertes, esto no da ninguna esperanza al negro, y tras torre D6 hay esta pequeña combinación, ¿no? Bien calculada por ambos jugadores, como lo mejor para los dos, C7, E4, jaque, esto importante, tras G3 tomamos la torre, jaque, y nos tomamos el alfil. Un final parecido al que hemos visto antes. Ahora hay un poquito más de diferencia porque las negras tienen esta jugada interesante, C4, y digamos que consiguen abrir un poquito el rey blanco. Dama D2, jaque, rey G6, dama B6, y llega el último error por parte de Caruana, que no ofreció la mejor resistencia, como os decía, jugando rey H7. Y aquí Adams es muy preciso y va a ganar la partida. Había que jugar rey F5. No hay duda que las blancas tienen clara ventaja, pero el final todavía va a ser más difícil de ganar, porque ahora el rey blanco está abierto y bueno, no sabemos lo que hubiera pasado. Igual Adams hubiera ganado perfectamente esta partida o quizás tenía algún contrajuego, pero rey H7 es perdedora. La fina secuencia de Adams, que ahora triangula, vemos que da jaque, rey H8, ahora el rey no puede ir a G6 por dama por E4, y tras rey H8, dama 8, otra jugada muy precisa que obliga al rey a salir a la columna G, ¿no? Tiene que venir a G7 y ahora se puede comer dama por E4. El truco radica en que si ahora dama por F2, dama G2, jaque. Esta pequeña sutileza, y el final está ganado, esta pequeña sutileza hace que Adams gane un segundo peón y ya la partida quede totalmente decidida, ¿no? Jaque,
rey G2 y bueno, ahora simplemente unas pocas jugadas más, pero aquí ya la ventaja blanca es muy cómoda. A5, jaque, dama F7, jaque en E4, de nuevo preciso, y a rey G7, una vez más A6. Sigue, aquí abandonó, porque, bueno, ya se amenaza dama B7 o en varias jugadas, y de nuevo no vale comer por jaque, ¿no? Bueno, una partida muy interesante, donde Caruana creo que quedó mejor, se encontró con este C4 dudoso y quizás el muy bien jugado por parte de Adams el tema del sacrificio en H6. Caruana no se defendió bien, debió quedar perdido, pero bueno, Adams también se equivocó, pasado el control la partida debía estar por lo menos hacia la igualdad y un nuevo error, en este caso torre B4, ¿no? Permitió a Adams pues ganar, pero muy instructivo, donde con pieza además, realmente la pieza esta de G7 era bastante inútil y las blancas conseguían pues tener muy buena compensación e incluso pues ventaja decisiva. Y bueno, vamos con otra partida, la ronda 2, Kramnik Nakamura. Kramnik, que bueno, es un jugador que la India de Rey se le ha dado muy bien, ya desde la época de Kasparov, ¿no? Bueno, alguna vez se había hablado de escribir un libro de Kramnik, es cómo ganar contra la India de Rey, ¿no? O algo así, alguna vez tengo oído algún comentario sobre el tema, la verdad que tiene muy buen score con blancas contra esta defensa, y Nakamura es un gran especialista con negras, con lo cual, pues bueno, nos deja una partida pues bastante interesante, ¿no? Caballo F3, E5, y en este caso Kramnik decide jugar la variante Petrosian con D5, ¿vale? Sabemos que aquí la jugada principal es enroque, también se está jugando alfil E3, pero básicamente la principal es enroque. Esta es la variante Petrosian. Y tras A5, alfil G5, H6, alfil E3. Esto ya es la primera sorpresa. Aquí se suele jugar alfil H4, caballo A6, caballo D2, dama E8, enroque. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Nakamura también había jugado mucho con blancas. Ahora aquí caballo H7 o alfil D7, varias ideas, ¿no? Bueno, alfil E3 es una pequeña sorpresa y tras caballo G4, alfil D2, esto ya es todavía más sorpresa. La mayoría de partidas aquí se juega alfil C1, no es que haya muchísimas, pero casi todas siguen con alfil C1. Por ejemplo, F5, peón por, y ahora G3, caballo A6, caballo H4. Esto se vio este año en Smirnov-Spasov en Albena, 2014, partida que acabó en tablas, juego más o menos equilibrado. Y este alfil D2, ya os digo, es bastante más extraño, ¿no? Aquí el negro respondió con F5. Encontré una partida de Kramnik del año 2001, una simultánea en Mainz, donde había jugado ya esta línea, le habían jugado caballo D7, tras H3, caballo F6, había vuelto a E3, caballo D2 y había utilizado el plan normal con enroque, A3 y bueno, una posición más o menos pues jugada. Que bueno, yo creo que las blancas aquí siempre están un poquito mejor en ese tipo de posiciones. F5 es una ruptura normal y ahora H3. Hay partidas, algunas partidas, no muchas, de Genov, Klaus Bischoff, con blancas que había jugado esto también, se había jugado también aquí E por F, pero bueno, H3 también es una buena jugada, expulsando el caballo, caballo F6, y en principio hay una partida caballo por F2 que puede parecer interesante, rey F2, F por E4, caballo, rey G1, esta jugada es muy mala, aquí perdón, rey G1, llevó al negro a ganar en Balotti Bergen, pero la jugada correcta aquí es jugar caballo por E4. Y las blancas tienen una clara ventaja. Yo posiblemente, a que se le escapó al negro aquí, es que hay rey E3, ¿no? Sin ningún problema, y la pieza queda defendida, ¿no? En jaque, pues me voy por D3 y no hay suficiente compensación. Quizás pensaban aquí que caballo G3 podía ser la jugada, pero entonces E4 sí que da ventaja decisiva al negro. Supongo que es un error de cálculo, ¿no? Ahí del negro. Caballo C6 es la correcta. E por F, jugada en principio bastante normal. Se conocía una partida también con caballo H4, Volkov, pero bueno, del año 2004, pero E por F estaría bien. Y aquí dama C1. Idea interesante, presionando el peón de H6. En principio, la única partida que encontré era entre Tureček y Hermansson del año 97, jugadores sin él o no los conocía, no tengo referencias, me imagino que aficionados, no maestros, no me suenan, habían jugado dama C2, ¿no? Caballo A6, caballo A4, alfil D7, G3, caballo 4 y el negro incluso se quedó un poquito mejor, ¿no? La idea de Kramnik es interesante, una jugada natural sería enroque también, pero dama C1, presionando el peón, y ahora vamos a ver un juego muy concreto. Quiero decir que Kramnik estaba jugando esto muy rápido,
y Nakamura pues pensando bastante, ¿no? Tras F4 viene la idea G3, rompiendo el centro, y E4. Nakamura decide avanzar sus peones, caballo H4, y llegamos a esta línea bastante interesante que es E3. En principio todo esto es correcto, parece peor F3, alfil de 1 y el blanco está mejor. Y tras peón por, toma en G3, caballo G6, y aquí torre F7. Kránik seguía jugando rápido y Nakamura pensando. Aquí hay una opción interesante, ¿no? Creo, para el negro, que podría ser G2 y a torre G1, alfil por H3. Quizás entregar esta calidad, caballo por F8 y dama por F8. Y creo que el negro puede tener una buena compensación. Pero bueno, es también lógico que no, sin tener esto preparado y tu rival jugando al toque, pues que no te decidas a meterte en esto, ¿no? También torre 8, retirar la torre en la columna E, también parece, en principio, bastante bueno. Y ahora, dama C2. Quiere decir que en la jugada 18, Kránik aquí tenía más tiempo del que había empezado, o sea, había jugado esto realmente al toque, ¿no? Mientras que Nakamura iba como 40 minutos por debajo. Y aquí jugó caballo F7. Esta jugada es mala, posiblemente aquí la jugada correcta es caballo A6, ¿no? Con el plan típico de ir a B4 a C5, es completar el desarrollo, dejar el alfil en la diagonal. Y por ejemplo aquí hay varias jugadas para el blanco, ¿no? Torre G1, caballo F4, no sé lo que tenía Kránik pensado, incluso en roque largo, aunque en roque largo hay un golpe muy interesante con B5, y las negras parece que consiguen muy buen juego aquí, tienen una posición muy interesante. E incluso a B5, si peón por, de nuevo caballo B4, en todas estas líneas tienen compensación. Pero caballo F7 es mala. Kránik en roca largo y tras caballo E5, torre H, F1. Sacrifica un peón temporalmente, lo que quiere hacer es tomar la casilla F5, que es una clave en esta posición, y también aprovechar y cambiar la torre, que es una defensora del flanco de rey, del rey negro en este caso. Aquí torre por F1, por ejemplo caballo B7, el blanco cambiaría, y tras cambiar caballos, torre G1, creo que esta posición es un poquito mejor para el blanco, con clara ventaja, más que un poquito, clara. Cambia las torres, toman H3 y torre G1. El sacrificio del peón es temporal, lo más importante es de que se va a abrir la columna G. Dama F6, torre por G3, tocando el alfil, y aquí caballo por G6, ¿no? Aquí alfil F5 les gustaría al negro, pero claro, hay este golpe, de nuevo, la táctica, y caballo por F5 no vale. Y quizás una idea interesante sea dama F2, pero tras torre H3, jaque, cubrimos, y tras caballo por, podemos tener esta idea, ¿no? Caballo B5, y tras caballo A6, alfil por A5. Y creo que las blancas aquí pues ganan un peón y tienen una ventaja, pues si no decisiva, pues cerca le van a dar, ¿no? Clara ventaja. Pero bueno, quizás era un poco mejor para el negro meterse en esto. Caballo por G6, torre por G6, y de nuevo torre G3. Estaban amenazando aquí alfil F5, por eso de momento es interesante esta retirada, y tras alfil F5, E4, muy buena jugada, alfil se retira, y valoramos esta posición. Si os fijáis, las blancas tienen sus piezas mucho más activas, los dos alfiles, la torre. Las negras tienen problemas con el rey, con sus alfiles pasivos, debilidad del peón H6, piezas del flanco de dama sin desarrollar. Pues es una posición en la cual, pues ya os digo, sin nada de más, la ventaja blanca debe ser ya decisiva. Aquí alfil G4, muy buena idea para ir a E6, otra pieza más que se incorpora al rey, contra el rey enemigo, jaque, nos cubrimos de caballo, no vamos a cambiar piezas por supuesto, alfil H3, muy buena jugada intermedia, atacando la dama se retira a defender el alfil también, y torre G1. Y tras rey H7, otro momento importante, ¿no? Aquí notamos que hay varias debilidades y en este caso me interesa cambiar unos alfiles, que son los de casillas blancas, para poder penetrar en la casilla G6. De hecho, ahora esta jugada es muy buena, hay que cambiar, está con la clavada, y tras alfil por, peón por, queda débil la casilla G6 y el peón de H6 que ya no tiene defensa. Aquí Kránik gana material y gana pues la partida bastante fácil, ¿no? Fijaros, caballo de 7, aún completando el desarrollo en la jugada 32, torre G6, tocamos la dama, jaque, ganamos un peón, simplemente otro jaque, y bueno, mejorar nuestras piezas, ¿no? El caballo viene para G4, H6 con ayuda, B5, tratando de complicar un poco la partida, Kránik no hace mucho caso, sigue con caballo G4, peón por, dama por, y ahora dama por F5. Bueno, esto también pierde, debido a otro golpe, pero aún suponiendo que hiciera la mejor jugada, por ejemplo, torre B8, ¿no? El blanco puede hacer simplemente B3 y no pasa nada, y si quiere meterse en complicaciones, o puede dar un jaque primero y luego jugar B3, ¿no? Y está el jaque en H6,
Bueno, la posición blanca es totalmente aplastante. Y tras darla por F5 hay el bonito golpe torre G8 jaque. Y ahora no se puede comer la torre por el doblete de H6. Y si rey E7 tenemos otro jaque. Y alfil F6, dama E2, ¿no? Entonces, bueno, va a caer la torre de A8, vamos a dar mate, no, de hecho vamos a dar casi mate o perder mucho material, aquí ya no hay jugada, ¿no? Si rey F7 tenemos caballo H6 mate, no nos podemos cubrir de alfil y ni de dama, y si nos cubrimos de caballo tenemos alfil por F6, ¿no? También ganando, aquí ya no hay solución. Bueno, una buena victoria de Kramnik, que superó a Nakamura con su especialidad, y una partida, ya os digo, pues interesante, sobre todo una línea de la variante Petrosian, que no es tan común, jugar alfil E3 y alfil D2, y que le ha funcionado perfectamente. Bueno, pues estas han sido las dos partidas del London Chess Classic, espero que os hayan gustado, estamos viendo, creo que partidas pues interesantes. Y es un torneo corto, a 5 rondas solo, son 6 jugadores y nada, de momento, como os decía, quedan Kramnik y Giri en cabeza, con 1,5 de 2 y bueno, espero que todavía vamos a seguir viendo más partidas de este torneo, que de momento están siendo pues bastante buenas. Como siempre, espero que os haya gustado, se despide el maestro Fide Oscar de Prado para pokerajedrez.com.